Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente. El programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los momentos estelares de la historia dominicana, pero también salpicado en los temas de la contemporaneidad, que obviamente coayudan a que este hábitat geográfico sea más apto para la vida humana. Y al empezar esta semana, pasado y presente, quiero hacer un comentario sobre un hecho fundamental, y es que la crisis de la escuela, de las profesiones liberales en la República Dominicana, no escapa a ninguna disciplina. Todo el mundo en nuestro ordenamiento jurídico, en la sociedad dominicana, y por una disposición expresa de la Ley 834 del 15 de julio del año de 1978, que integró a nuestro ordenamiento jurídico las últimas reformas procesales francesas, por una disposición de esa ley, específicamente por el artículo 105, las ordenanzas que dicta el juez presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial de un departamento judicial determinado en la geografía nacional, en sus atribuciones o en los referimientos, es ejecutoria, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma. Y en un caso particular, nosotros hemos podido apreciar que en esos índices de competitividad que ponen a la República Dominicana con una tremenda inseguridad jurídica, no deviene propiamente de los actores, de los jueces del sistema judicial dominicano, sino de muchas instituciones en República Dominicana que se niegan a dar cumplimiento a dichas decisiones. Resultaría un contrasentido, una paradoja, que Francisco Carvajal Hijo esta noche frente al país señale que la Junta Central Electoral, donde hay dos abogados de una dilatada carrera, como es el hijo de ese íntimo amigo de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, y un dominicano de sección, como lo fue el doctor Julio César Castaños Espaillat, y su hijo, Julio César Castaño Guzmán, y donde está Carmencita Inver. Podemos tener diferencias con ella o no sobre las apreciaciones de muchos hechos históricos del pasado dominicano, o sobre todo la preeminencia de la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, pero tenemos que reconocer en Carmen Inver que es una abogada formada y una mujer seria, honorable, y que de los pocos dominicanos, junto a Rafael Luciano Pichardo, junto a Rafael Alburquerque de Castro, que domina a perfección, como los grandes escritores universales, el oficio de la lengua para transmitir ideas y conocimiento. La lectura de sus artículos indudablemente producen grandes placeres estéticos. Es así como leer a un Juan Rulfo, a uno de esos grandes maestros de la literatura universal, que con el oficio de la lengua transmiten placeres estéticos. Y resulta una paradoja, una contradicción, que en un organismo de la naturaleza de la Junta Central Electoral, donde yo he mencionado que hay dos dominicanos de sección de esa categoría, no quieran dar ejecuciones a las ordenanzas y referimientos, y sobre todo sobre aspectos controvertidos de dichas cosas. Francisco Carvajal Hijo tiene como norma, en este cenáculo histórico que es pasado y presente, tratar temas de asuntos particulares judiciales que se están conociendo en los tribunales de la República. Pero me ha llamado poderosamente la atención que un consultor jurídico de una institución de esa trascendencia venga a decir que una ordenanza de referimiento no quiera ejecutarla y se coloque al margen de la ley. Esta noche, precisamente, como una costumbre ya preestablecida en pasado y presente, me acompaña un destacado abogado dominicano y mi compañero muchas veces en dilucidar estos temas trascendentes de la sociedad dominicana, como es don Sergio Germán Medrano, con quien vamos a abocarnos a tratar varios temas de actualidad durante el transcurso de esta semana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
de saludarlos en un banquete que se ve el pueblo con ustedes. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el premio de pasado presente, se encuentra con nosotros una vez más mi caro amigo y destacado abogado y patriota, don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿cómo está usted? También bien. Experimentando la evolución de la vida y de los hechos y observándolo. Claro, don Sergio. Hoy, escuchándote con el tema de la negativa de un organismo público como la Junta Central Electoral a ejecutar provisionalmente una sentencia de referimiento, es algo realmente sorprendente y preocupante, porque la ley, el artículo, la ley 834 del año 1978, instituyó en nuestro país una reglamentación nueva, diferente y extraída del derecho francés sobre el referimiento, el procedimiento de referimiento y los efectos de la sentencia de referimiento. Esa ley dice textualmente que la ordenanza de referimiento tiene la ejecución provisional de pleno derecho. Es decir, ejecución provisional significa que se debe ejecutar inmediatamente, porque es de pleno derecho desde que se pronuncia. Esa ejecución provisional no significa una ejecución definitiva. Esa puede ser modificada posteriormente cuando se conozca el fondo del proceso. Pero mientras tanto, ejecutoria de pleno derecho por mandato de la ley. Provisionalmente por disposición de la ley. Y no ejecutarla constituye una violación de la ley, evidentemente. Pero que le quería decir, don Sergio, que es importante, y ya usted como un procedimentalista acabado, me llama poderosamente la atención la gran crisis de la escuela en las profesiones liberales. Porque como una institución de esa magnitud, de ese nivel, donde hay dos jueces, dos ciudadanos de sección, como yo acabo de mencionar, que tienen un conocimiento jurídico depurado, sale consultor jurídico, con la agravante de que dice que hay que esperar un mes para una certificación, confundiendo la ordenanza civil, la ordenanza de referimiento, con una sentencia de la jurisdicción civil que tiene un plazo de un mes para apelarse. Cuando la apelación de las ordenanzas de referimiento está por la misma ley 834, tiene un plazo de 15 días a partir de la notificación. Eso es un asunto grave. Y eso prueba el tigueraje que tienen las instituciones públicas en la República Dominicana. Bueno, yo debo decirte que yo comparto contigo el criterio de que frente a la Junta Central Electoral hay ahora varios 5 jueces que merecen el respeto de la ciudadanía y el respeto de la opinión pública, porque son 5 jueces probos, 5 jueces capacitados, 5 jueces con experiencia. Tú mencionaste, ahí está Carmen Inbel, está el magistrado Castaño Guzmán, está el magistrado Cuevas, amigo mío, ejerció mucho laboral. Sí, con mucha experiencia jurídica. Cuevas, un gran amigo mío. Un gran abogado. Sí, está también... un tipo de una seriedad que me trae esa cosa, pero... Bueno, ahí voy.
ahí voy. Quizás este tema No ha llegado a eso. no ha llegado ahí. a eso, ahí Al era que yo despacho de quería. ellos. No ha llegado. Eso es para mí, lo que está ocurriendo ahí es una simple confusión puramente administrativa. Se llevó la sentencia, se notificó, fue recibida en el departamento legal, y ahí sí hay entonces que censurar a los que tienen la responsabilidad de manejar el departamento jurídico de la Junta Central Electoral, porque son abogados y como abogados deben saber que la sentencia de referimiento es ejecutoriamente, provisionalmente ejecutoria de pleno derecho. No tanto cualquier recurso que se te ponga contra la Sí, sí, bueno, eso no es suspensiva para un esquema de pensamiento. Y que saber también que sencillamente la Junta Central Electoral lo que hace es que ejecuta la sentencia en el sentido de que cumple con las disposiciones de su dispositivo, ¿verdad? Y entonces la parte afectada con esa sentencia, si es que hay una parte afectada, como hay un recurso y una instancia apoderada en cuanto al fondo, ¿verdad? Claro. Eso ahí se va a debatir ahora, claro, si esa ejecución provisional se convierte en una ejecución definitiva, claro, o si cesa en sus efectos provisionales, claro, y se restablece la situación que había anteriormente a la ordenanza. A la ordenanza, exactamente. Claro. Así que a mí me parece que eso es un tema más bien de falta de conocimiento y de experiencia en la consultoría jurídica, pero que cuando eso llegue Pero sí, yo sé que va a los jueces. Cuando llegue de Carmesita, una de esas gente, o el mismo Cueva, que es una persona que tiene conocimiento. O Julio César Castaño también. Y Julio César. Nosotros Saladín está ahí porque fue un ciudadano propio, no porque tiene mucho conocimiento. Castaño, es un abogado. Castaño fue presidente de la Cámara Civil, claro. de la Suprema Corte de Justicia y dio la talla ahí. Él sabe más que nadie. Él conoce mucho el derecho civil y el referimiento a una institución del derecho procesal civil. Claro. Así es que ahí... Y hay bastante jurisprudencia en ese criterio, es un criterio uniforme. Y te repito... No hay contraposición de escuela de pensamiento. No hay. Todo el mundo sabe que eso es ejecutorio de pleno derecho. Y además de la capacidad que tienen los jueces, está su probidad, está su rectitud, está su deseo de prestarle servicios al país sin que se creen perturbaciones ni violaciones de la ley. Claro. Así que eso te lo van a resolver ahí, despreocúpate. Sí. Ahora, déjame decirte una cosa. Hablando de órganos del Estado dominicano importante, la Junta Central es uno de los más importantes. Claro. Pero también debo traer a colación aquí el hecho llamativo de la atención, tremendamente llamativo de la atención, de que hasta ahora que se abrió el concurso para la selección de los jueces del Tribunal Constitucional, solo han depositado 2 abogados sus currículos como interesados en participar en el concurso para ver si son electos jueces del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa eso? Bueno, Carvajal, eso significa que los abogados no están confiando en la selección que va a hacer el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es un tema bastante delicado, pero es un tema bastante preocupante, porque si no concurren abogados, el Consejo estará en la condición de seleccionar a los que quiera escoger, ¿verdad? Porque no hay. Y si se rechaza 2, se queda entonces el vacío, no hay otro. Y él puede escoger a cualquiera. Pero también el Consejo podría convocar, hacer una nueva convocatoria, ampliar el periodo del concurso, a ver lo que pasa. Es decir, que queda abierta ahora con ese hecho de que solamente hayan presentado hasta el momento en que yo lo vi hace unos 7 o 8 días, porque en el sitio, en el web del Consejo Nacional del Poder Judicial, abrieron un lugar, un espacio. Un espacio en la web para usted visitar y ver las informaciones. Y ver las informaciones. De la nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí se le puede ir dando seguimiento a ese fenómeno,
pero repito, es preocupante. Digo, lo que hay que pensar es que los antecedentes de selecciones de jueces, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Consejo del Poder Judicial, no han satisfecho a la abogacía dominicana. No, yo diría que no es que no han satisfecho a la abogacía dominicana, sino que ya luego de la reforma de que se hizo en el Poder Judicial en 1997, donde todo el mundo sabe que todos esos jueces, se hizo una convocatoria, pero ya de antemano el país, y eso es el problema de esos concursos, para elegir tanto miembros del Ministerio Público como para elegir miembros del Poder Judicial, hacia ese nivel. Ya de antemano se sabe que todos estaban preseleccionados. Eso pasó en la reforma de 1997, cuando se designó a Jorge Subero Isa, cuando se designó a Luciano, todo obedeció a un pacto político. Incluso a Balaguer hubo que llevarle, y a Peña Gómez, que fueron básicamente los actores principales, los miembros, para que ellos le dieran la anuencia, para que ellos entraran a tomar posesión de eso. Y eso del presidente de la Suprema, eso fue Balaguer a través de Mato Berrido, que validó a Jorge Subero Isa. Eso no es un secreto para nadie, eso está clarificado frente a la historia contemporánea nacional. Pero también hace Leonel Fernández la reforma hace la reforma de la convocatoria del 2012, y ya de antemano se sabía quiénes eran los que estaban preseleccionados. Incluso hay un juez que es un gran amigo mío, y no lo voy a plantear ante el país, pero ahorita lo mencionamos, que sustituyó a Luciano Pichardo, ya un año de antelación, ya él había pactado con Leonel Fernández, a través de un empresario que es compadre de él, entrar a esa posición. O sea, de antemano, entonces los abogados ya saben, de antemano ya, y no quieren ponerse de mojigán esta vez. Claro, en la última convocatoria que se realizó, ya siendo el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, yo creo que se hicieron una selección de jueces equilibrados, porque por ejemplo vemos la misma Junta Central Electoral, y ya la Junta Central Electoral, con la presencia de Julio César, con la presencia de Roberto Saladín, con la presencia de Coy, con la presencia de Carmen Inver, uno sabe que ahí no va a haber ningún tipo de presión, porque son dominicanos que tienen mucho que perder por su dilatada vida pública y su acrisolada seriedad. Entonces hay que reconocerle a Danilo Medina eso. Ahí se llevó también un juez de la Suprema de construir un abogado muy preparado, y se hizo una selección correcta. Hay que decir que no da la verdad, para que usted vea lo que las paradojas de la vida y las contradicciones que se dan en la historia y la evolución del Poder Judicial. Para Francisco Carvajal Hijo, la convocatoria que ha sido más transparente fue la convocatoria última que hizo el presidente Danilo Medina. Porque no quiere decir que, claro, estamos pasando un ciclo de un Poder Judicial donde se le hicieron muchas críticas, presidido por un hombre que todavía a la fecha el 90% de los dominicanos saben quién fue, como fue Néstor Contín Aybar, que tiene, junto a Pedro Enrique Ureña, la obra más completa de la historia de la cultura dominicana en 12 tomos. Entonces la gente, mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, que era opuesto totalmente a Néstor Contín Aybar, tenía siempre una marcada diferencia con él. Pero cuando yo comienzo a escudriñar la historia dominicana, que me doy cuenta, digo, no, espérate, este es un hombre de una trascendencia inusitada. Entonces me encanta. Entonces ya los abogados están. Ahora yo supongo que va a haber más, porque va a venir gente. Hay que darle tiempo para que la gente se vaya inscribiendo, pero, se vaya a necesitar, porque apenas hay 2 o 3, creo que sean, pero va a venir la avalancha, no se apure, que eso va a venir. Pero de acuerdo a tu exposición, a tu criterio, entonces, ahora el Consejo está integrado prácticamente por las mismas personas que escogieron los antiguos jueces. Desde el punto de vista de los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo, porque está el mismo presidente de la República, está el mismo presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados del mismo partido, viene también el Procurador General de la República. Quiere decir que si ese, como tú dices, fue un proceso que escogió buenos jueces, entonces hay que pensar que también este proceso va a culminar con la selección de buenos jueces también. Ahora, lo que no tiene explicación, entonces, ¿por qué no están participando? Pero va a venir avalancha, olvídese. Tiene apenas, yo creo que son 5 abogados que han depositado los documentos. 2 cuando yo lo vi, ya hay 3 más. Hay como 5.
a la fecha, y obviamente cuando se vaya acercando, porque tengo entendido, y de acuerdo a informaciones, no diría que son oficiales, pero creo que el Consejo también, el Consejo Nacional de la Juventud está elaborando un reglamento. Pues Sí, que había sí. esa No había reglamento. no había reglamento, entonces No había eso era No había reglamento. no había una metodología apropiada para evaluar los jueces de la Suprema. Ah, Entonces se está trabajando en el reglamento. Usted va a ver que después, cuando ya tengan todo listo, va a haber una avalancha de gente y va a participar. Ahora, te voy a decir esto. No voy a discutir contigo la corrección de la escogencia de los jueces por la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Ni voy a discutirte la posibilidad tampoco de que hagas una buena selección. Pero sí te voy a hacer una observación en cuanto a la credibilidad que debe de tener el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa credibilidad se ha perdido porque es un órgano de composición evidentemente política. Claro. Pero, copiado de Francia, sin embargo, no se hizo lo mismo que existe en Francia, que es un consejo de la magistratura muy ampliado, donde están representantes de las universidades, De la sociedad civil. representantes de los sindicatos y representantes en general de la sociedad civil, junto con los representantes políticos y con los representantes académicos y representantes del Ministerio Público. Eso es lo que yo entiendo que debe ser, aparte, independientemente del reglamento que se establezca, del reglamento que se elabore, que es una necesidad, y que hay que felicitar al Consejo Nacional de la Magistratura porque lo esté haciendo. Pero el próximo paso debe ser la evolución del Consejo Nacional de la Magistratura a un Consejo Nacional de la Magistratura ampliado, donde estén representados otros sectores de la vida pública Sí, y social de la República Dominicana. Pero usted ha mencionado los sindicatos. Y ya desde que Lupo publicó el sindicalismo en la República Dominicana, en 1988, ya el sindicalismo venía en un retroceso, en una avalancha. O sea, y las mismas universidades. Yo entiendo lo que usted quiere decir, que sea más participativa la selección. Pero yo diría que más que importante eso sería integrar agrupaciones de la sociedad civil que se han destacado por su seriedad en una serie. Por ejemplo, la misma hay que reconocerle a Institucionalidad y Justicia, que ha hecho una labor de ayudar a coadyuvar, pero también hay problemas de que muchas de esas instituciones están financiadas por personas que forman parte del litigio también. Entonces eso hay que verlo con mucha precisión. Bueno, son intereses privados y van a influir para que sus intereses estén preservados. Ahora, cuando yo te digo los sindicatos, es verdad que los sindicatos han caído en la República Dominicana en un descrédito, porque fueron personas que en un momento determinado tuvieron un rol importante en el sindicalismo dominicano, pero han devenido en grandes empresarios de camiones, de autobuses, de vehículos, y con un negocio con el combustible, con una exoneración que le dan a los sindicatos. Eso se ha convertido en una corruptela. Ahora, eso no significa que los sindicatos también hayan personas que puedan ser seleccionadas para formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque yo pienso que siempre en las instituciones, por más pervertidas que pueden ser, aparecen gente honesta, gente íntegra, y esa gente íntegra puede ser las que se seleccionen para ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero también hay otra cosa que el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener que tener mucho cuidado, porque no es cuestión de ser abogado y de tener un título de abogado. Es que tienen que ser abogados, en primer lugar, preparados jurídicamente, con un conocimiento del derecho pleno, importante conocimiento del derecho, primero. Segundo, que hayan ejercido honradamente, honestamente, que hayan hecho un ejercicio, ¿verdad?, que se pueda catalogar de ejemplar, porque el que no ha ejercido la profesión de abogado honestamente, el que no la ha ejercido con lealtad procesal, no puede ser un juez honesto y un juez leal tampoco. Va a cometer, siendo juez,
los mismos faltas, las mismas maniobras que hizo cuando era abogado. Entonces, también eso tiene que ser una selección muy rigurosa, tanto desde el punto de vista de las condiciones académicas, de experiencia. Eso, oye bien, de experiencia, porque estamos hablando de jueces a nivel superior en la estructura judicial del país. Por ejemplo, yo te lo he mencionado en otras oportunidades, en Inglaterra, para entrar a la escuela de la judicatura, hay que tener 12 años de experiencia para ingresar. No, aquí pasan de la Entonces, universidad, aquí la universidad y se meten allá. Ese es uno de los grandes defectos Entonces, de la metodología de enseñanza de la Escuela Nacional de la Judicatura. Oye bien, si para ingresar a la escuela de jueces se necesitan 12 años de experiencia como abogado, imagínate lo que se le va a exigir para ser jueces de una Suprema Corte de Justicia. Eso es un punto de mucha importancia. Y también te voy a decir otro punto que hay ahí, también en la selección de los jueces del Consejo Nacional de Magistratura, que aquí también se manejan los asuntos públicos acomodaticiamente. Se proclama mucho el principio de igualdad y de no discriminación, ¿verdad? Pero resulta que se está discriminando por la edad a abogados que pudieran ser excelentes jueces, porque tienen una experiencia y esos ya. grupos lograron insertar en la Constitución. ¿Eh? Acuérdense que lograron insertar eso en la Constitución de los 75 años. Por eso te digo. Eso fueron esas mismas asociaciones para beneficiar a una persona que está para descalificar específicamente al doctor Luciano Pichardo. Sí, así mismo. Que era el candidato favorito de Leonel Fernández. Hay que reconocerle eso a Leonel Fernández, porque hasta el último momento él estuvo apoyando, pero sus acólicos, sus entes que estaban en su intimidad, léase responsablemente a Radamés Jiménez, léase a Abelito Rodríguez del Orbe, un gran amigo mío, un amigo de mi papá, pero la cosa hay que decirla con responsabilidad. Bloquearon eso y con esa disposición de carácter constitucional han privado al país de tener los grandes cerebros dominicanos en la Suprema Corte de Justicia. Claro. Porque en la Suprema tenemos un Mariano, por ejemplo, pero Mariano está todo el día en labores administrativas. Puede participar en el Pleno, pero la función básica, fundamental del presidente de la Suprema Corte de Justicia, nuestro ordenamiento procesal, es cuestiones de suspensiones, de demás suspensiones, de cosas administrativas. Sí, que hace el presidente de la Suprema. Bueno, entonces, el cerebro más grande de la Suprema está en otra cosa. Esas son las contradicciones que se dan aquí. Eso es un verdadero desperdicio. Que se dan aquí en la sociedad. Desperdicio jurídico, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenga que estar inmerso en cuestiones administrativas. Y en este caso, tratándose de un presidente de la Suprema Corte de Justicia que es uno de los abogados más brillantes de este país, un jurista consagrado, un jurista de una carrera y de un ejercicio excelente y además con obras escritas muy importantes. Claro. Por ejemplo, su obra, Las vías de ejecuciones, es la única obra en la República Dominicana que ha tratado aspectos del derecho procesal y de la ejecución. Que por la puso en circulación en 1989, pues yo fui invitado, pero yo de esa época, cuando yo iba a hacer la tesis, él iba a ser mi asesor, iba a hacer análisis e interpretación de las vías de ejecución, un estudio crítico. Y yo me acuerdo que yo lo visitaba, porque yo tenía una relación muy cercana, desde mucho antes de venir, el estrellato político y profesional de él, que obviamente hay que reconocerle que el éxito político de Leonel Fernández en la sociedad dominicana en la última década determinó también el éxito profesional de Mariano Germán, pero Mariano Germán siempre fue un tremendo abogado. Sí. Un tremendo abogado, y me acuerdo de esa época. Sí, entonces, calificado para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, no importa quién lo pusiera. Claro, y cuando él puso a circular esa obra, estoy poniendo un escenario dominicano, en el 1989, fue una de las puestas de circulación de libros, no solamente de carácter jurídico, sino en sentido general de la República Dominicana, que más personas comparecieron. Yo me recuerdo, eso estuvo lleno completamente. Primer tomo. Y te voy a decir, te repito, en materia de vías de ejecuciones es una obra que necesariamente hay que consultar. Claro. Y además, él es tan estudioso, y Mariano fue que dio una interpretación exacta en esa obra. Porque aquí en República Dominicana se ponen vocablos en moda. Por ejemplo, eso de altas cortes. Eso se dice en España, pero aquí vinieron esos gente que vienen a estudiar de allá a hablar disparate, porque usted busca la Constitución de la República
y en ningún momento se refiere al Tribunal Superior Electoral, a la Suprema Corte de Justicia, como altas cortes. Son ninguna disparates, parte, porque aquí se pone, aquí oye una gente, porque ese es el problema del copismo, que precisamente esta semana un abogado de un dilatado ejercicio como el licenciado José Luis Tavera, que es medio crítico, es un tipo nihilista y contradictor de paradigma, como era Pedro Peix, pero tiene un espíritu crítico muy depurado, señaló que aquí viven haciendo copy de todas esas cosas. Sí, Las sí. últimas reformas de eso ha sido copy. Sí. Entonces Mariano fue el único que dijo para allá, para ceder la palabra, que aquí se dice, no, que pagaré notaría, que pagaré notaría. No, señores, eso de acuerdo al 545 del Código de Procedimientos Civiles, acto auténtico contenga disposición de pagar suma de dinero a fecha fija o a fecha periódica. Sí, una obligación, claro, obligación de pagar sumas de dinero contenida en acto auténtico. Claro, y otra cosa que muchos abogados se confunden, pero fíjense lo que es la cosa. Sí. Dice también que es la primera copia que emite el notario de ese acto auténtico, que es la que tiene la fuerza ejecutoria, como si se tratase de una sentencia definitiva. Okay. Y Mariano lo explica eso diría hasta con una metodología ostosiana, didáctica. Tú sabes lo que... Una cosa exquisita. Y tú sabes lo que explica también, la primera y única explicación y desarrollo que se ha hecho aquí de la hipoteca judicial provisional y la hipoteca judicial definitiva. Claro. Aquí los textos de derecho procesal civil, tanto el de Floirán Tavares como el de Artayán Pérez Méndez, que son los dos que habían anteriormente, tocan eso de una manera muy sumaria, exacto, como debe ser un libro de derecho procesal para estudiantes, condensado, que, sí, que es para estudiantes. Que es para estudiantes, exactamente. De derecho, pero la vía de ejecuciones no, la vía de ejecuciones es una obra para abogados. Para estudiantes deberían consultarlo, porque el estudiante debe profundizar. Y es la única aquí que ha abordado exitosamente y de una forma lógica y de una forma explícita y racional, convincente, como le llama Manuel Pellerano, las vías de ejecución y la hipoteca judicial provisional y su conversión en definitiva para culminar con un título ejecutorio que sirva para ejecutar los embargos. Quiere decir que hay que lamentar que desde la Suprema Corte, que no se hubiera dedicado en la Suprema Corte de Justicia a los aspectos jurídicos exclusivamente, porque se hubiera enriquecido mucho la jurisprudencia dominicana. ¿Usted sabe cuál fue otro caso también muy patético? Que fue el caso del doctor Bernardo Fernández Pichardo. Ah, sí. Que se prescindió un cerebro del tamaño de la muy, catedral. Muy importante. Y compañero de promoción del distinto padre Francisco Carvajal Martínez, de la promoción del 53 del año de la Universidad de Santo Domingo. Sí. En cuya promoción estaba también Ramón Cáceres Troncoso, Rafaelito Molina Morillo, Hugo Tolentino Díaz. Habían pregrados dominicanos en esa promoción del 53. Y Bernardo Fernández, gran jurista, se dedicó su vida a la enseñanza en las universidades. Pero también se prescindió de Augusto Sánchez. Sí. Sí, pero porque ahí fue el tema. Y ahí fue el tema cuando se hizo la reforma constitucional, porque eso, cuando se hizo la reforma constitucional del 2010, que Leonel nombró una comisión, a mí me causó extrañeza que las dos figuras que más tenían conocimiento del derecho procesal constitucional y derecho constitucional, como era Augusto Luis Sánchez Sanjay y como era Juan Manuel Pellerano, quedaran fuera de esa comisión. Juan Manuel Pellerano. Entonces, aquí se puso una cosa, y aquí hay gente en su vida que nunca habían salido en un periódico, ni eran conocidos, y como consecuencia de esa reforma de Leonel de Sinvento, Leonel Poner lo hizo millonario hoy día, con villas en Román y cosas, gente que eran empleaditos, de quinta y cuarta categoría. Eso fue lo que hizo esa reforma, hace atiguerizar el ejercicio de la justicia constitucional en República Dominicana. Y mira, el pecado capital de Jorge Subero, que hizo una muy buena labor administrativa en la Suprema Corte de Justicia, hay que reconocérselo, y una buena labor innovadora también en los órganos judiciales, hizo muy buen trabajo. Sí, pero lamentablemente, en el caso de la Escuela Nacional de la Magistratura, se plegó a presiones para que Juan Manuel Pellerano Gómez no fuera su director, su primer director. Si Juan Manuel Pellerano, que estaba muy entusiasmado con serlo, porque tenía vocación de enseñanza, además de abogado, fue profesor. Tiene el libro clásico y ahí de tiene la guía del abogado. Sus dos obras,
tú ahí tienes sus El, dos el obras. libro, el libro clásico para los abogados enseñar Exactamente. el ejercicio de la profesión. Exactamente. Que él lo hizo para los abogados incipientes, para los abogados en cierne que estaban empezando su ejercicio. Exactamente. Una obra didáctica de una gran Sí, sí, importancia. sí, y qué lamentable que no se haya actualizado a la fecha. Sí, bueno. Y sin embargo, se le privó a él. Subero, porque hay que ver la cosa también. Subero lo escogió, Jorge Subero lo escogió como presidente. Tuvo ese tino. Pero comenzaron los grupos de presión. Pero lo presionaron y se dio a la presión. Se dio a la presión. Y de ahí para adelante la escuela no ha servido. Se la entregaba a españoles, a gente que viene de fuera, hacen tratados y sobre todo que no hacen, don Sergio. Aquí en República Dominicana es una profesión que un gran amigo del doctor Luciano Pichardo, como fue Luis C. del Castillo Morales, Luis Condado del Castillo Morales, la sociología. Aquí falta una gente en esas escuelas que estudien la adaptabilidad al esquema de la sociedad, de muchas de esas legislaciones apresuradas que vienen de fuera, porque eso está pensado y dirigido a un esquema social diferente al nuestro. Y es donde viene ese problema. Pero te lo voy a decir, pasa con lo mismo, que es un tema que yo quiero entrar a abordar con usted, con el tema de la ley de seguridad social. Sí, pero antes de eso, déjame decirte esto. Ese injerto que se hace aquí de legislación extranjera es lo mismo que ocurre en un organismo humano cuando un cuerpo extraño entra, claro, que lo agrede, lo ataca. ¿Qué ha pasado aquí con eso? Con ese copismo, como tú muy bien dijiste ahorita, de copiar. Se copió un código procesal penal de la provincia de Córdoba, Argentina, que ese código procesal penal de la provincia de Córdoba tenía como antecedente y como fuente derecho alemán, derecho italiano, derecho suramericano, derecho enseñanza de Andrés Bello, de derecho español, y se injertó en un derecho que era culturalmente de origen francés. Entonces, el derecho dominicano, implantado con los códigos en el 1872, 73, 74, eso que tenía ya era centenario, más de 100 años tenía, claro, en la República Dominicana. Lo que había que hacer era adecuarlo, ingresarlo a la reforma procesal francesa del asunto. Las modificaciones, si no queríamos hacer modificaciones propias, porque ahí, déjame recordarte que hay ahí dos modelos de código, dos proyectos de código de Ducudrey. Un código procesal penal. Un dominicano hizo un proyecto de código procesal civil y un proyecto de código civil dominicanos en base a la cultura dominicana con su encuentro con la cultura francesa. Nadie le ha hecho caso a esos libros. Y se editaron, yo los tengo los dos, los he visto y he lamentado mucho que no se hubiera trabajado sobre ese proyecto de código. No te voy a decir que fuera el código que fueran los códigos que se adoptaran, pero sí podían servir para trabajar. Porque tenían un referente a ver las figuras procesales que estaban. Y que era una modificación de los códigos franceses. Claro. Que es lo que realmente debió de haberse hecho. Ahora, la consecuencia la estamos pagando los dominicanos con el Código Procesal Penal, donde, y eso es lo que dice la ciudadanía con mucha razón, los derechos quien los tiene es el delincuente y no la víctima. Claro. Y eso es así. No, porque aquí vienen unos teóricos apoyados por la embajada americana y por los USAID, que la constitucionalización de las normas procesales. Eso, y entonces quisieron crear... No, la embajada americana no tuvo que ver con eso. Eso vino aquí. Oye, ¿cómo vino eso aquí? Eso vino a través de unos dominicanos, ¿tú entiendes? Que los trajeron de América del Sur, fue que los trajeron. Eso no vino de ninguna otra parte, eso fue presionado, ¿tú entiendes?, por las mismas atrasos que tenía ya el Código Procesal Penal francés, que evidentemente había que reformarlo. Entonces se creó una comisión, acuérdate que se creó una comisión, y esa comisión fue la que decidió traer... Que ninguna estaba fina, ni estaba... Ninguno, buscaron una gente que nunca habían tenido ejercicio. No estaban los principales penalistas del país. Y eso ha creado un tutti mental que todavía lo estamos pagando los dominicanos. Muy seriamente. Bueno, amigos televidentes, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de pasado y presente para continuar
luego de la misma, conversando con Sergio Germán Medrano sobre un tema muy importante, don Sergio, que quiero que abordemos, que es el tema de la Ley de Seguridad Social y sus posibles modificaciones, porque hemos visto todos los problemas que se han suscitado, de gente incluso que tienen el fondo de pensiones, todo eso lo vamos a analizar ahora, luego de la segunda pausa. Es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Continuamos conversando con don Sergio Germán Medrano. Don Sergio, yo quiero que usted aborde, a aprovechar el mayor espacio de tiempo y arranque usted con su parecer sobre la Ley de Seguridad Social. Óyeme, y esa reforma y esta te voy a comenzar con un aspecto de la tragedia que están viviendo los asegurados dominicanos con la crisis y fracaso del sistema de seguridad social en la República Dominicana. Actualmente hay unos 800 millones de pesos acumulados y retenidos por esas entidades que son los fondos de pensiones de personas fallecidas. Ese dinero le corresponde a los familiares. A los sucesores. A los sucesores, a los familiares sucesores de los fallecidos. Esas personas acumularon y pagaron prestaciones sociales, prestaciones, para que cuando llegaran a la edad establecida en la ley, se le otorgara una pensión. Esas personas no llegaron a cumplir la edad y fallecieron, pero tenían su fondo de pensiones. Ya habían cotizado. Ya habían cotizado. Ya habían aportado. Y tenían su fondo de pensiones ya pagados y ascienden a 800 millones. Entonces, no se le han devuelto por una serie de circunstancias que no están claras, pero que yo presumo, puedo equivocarme como humano, pero que yo presumo que son trabas que están poniendo las mismas fondos, las mismas compañías de fondos de pensiones, para retener ese dinero, para retenerlo, porque con ese dinero lo están usando a su arbitrio y están haciendo negocio y lo están prestando y están recibiendo intereses. ¿Tú me entiendes? Perfectamente. Entonces, pero la familia del fallecido están necesitando ese dinero y le corresponde legalmente. Le ponen 10.000 trabas y cuando son sobre todo uniones de hecho, le piden papeles y oiga lo que pasa, no sé, le piden tantos papeles legales que instrumentar esos actos de notoriedad. Eso mismo como ellos dicen, gasta más de lo que ellos van a recibir y es una estrategia para ellos detener el dinero. Porque por eso fue que se originó tanta controversia cuando se implementó la ley de seguridad social, que ahí la génesis del programa de Ramoncito Báez con Hipólito Mejía Domínguez, porque cuando se puso la señora Persia Álvarez, que diría que ella llegada al Grupo Financiero Popular, ella se quería que pusieran gente valiente, pero mira por qué era, porque eso era lo que iba a entrar en vigencia, era un gran negocio para el sector bancario. Y al fin de cuentas, eso que diseñaron esa ley, que hicieron tanto copia, que priven teorizar mucho. Ahí mismo veo que usted tiene una sindicalista que prive, que era del PLD, que era lo que más privaba, que está en la DIDA. Y esa tampoco ha servido para hacer nada ahí tampoco. Lo que sirvió fue para nombrar muchísimos parientes, muchísimas cosas, como puso Nuria. Nunca le respondió a Nuria. Ella le fue a responder a Julio Martínez Pozo cuando se benefició
consiguió un apartamento en la Torre del Progreso, pero a Nuria no le respondió cuando Nuria aprobó toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente está en el sistema de seguridad social, no defienden a los usuarios. No, pero te voy a decir esto. Oye, todos los organismos que hay ahora mismo pululando alrededor de las compañías de fondos de pensiones. Mira, oye esto. CNSS, TSS, DIDA, DIDA, CISALRIL, SISA, LRIL, ARL, SS y la AFP. Tú sabes lo que es todos esos órganos creados, estructuras burocráticas, degluyendo los fondos de pensiones, utilizando los fondos de pensiones para tener sueldos lujosos, para además de tener sueldos lujosos, hacer ineficiente el sistema. No, y tener otros beneficios, ¿tú entiendes? De retiro, de vehículos, de combustible, porque son muchas las cosas que se reparten con esos fondos de las pensiones. Y entonces, agravándose la situación, porque tú dices, bueno, hay unas 6 o 7 compañías de eso, de la seguridad social, que están prácticamente clausuradas, que las cerraron, que no pueden porque entraron en quiebra, en bancarrota. Entonces tú te preguntas, ¿qué hicieron con todo el dinero que te recibieron de los fondos? ¿Qué explicación han dado? ¿A dónde está ante la opinión pública una explicación convincente y explícita diciendo esas 6 o 7 compañías cómo fue que llegaron a la bancarrota y qué hicieron? Y además de eso, óyeme, también hay, como siempre, detrás de todos esos nombres, organismos y siglas, se esconde una estructura de personas, tú entiendes que como tú dijiste ahorita, se presentan como teóricos, se presentan como sabiondos en la materia de la seguridad social y están ahí pululando, están manejando todo ese esquema financiero y corporativo. Que deja muchos pingos beneficios, porque creo que usted sepa que aquí hay AFP que han tenido utilidad de 1.000 y pico millones de pesos al año con los fondos de pensiones. Y aquí usted calcula la gente que ha sido pensionada, porque hay que ver el nivel de cotización que establece la ley para que una persona tenga acceso a una pensión digna. Para que usted vea, eso es imposible materialmente. Si llega a cumplir ese espacio de tiempo, le queda 1 año o 2 de vida. Apenas eso está aprobado, eso fue hecho, eso fue una trampa. Parece que los redactores que lo hicieron, y aquí hay una persona que se enorgullece de haber participado en la redacción e implementación de esa ley. Y yo creo que él mejor debe de esconderse, porque para los dominicanos eso ha sido un gran fraude. Y aparte de eso, el esquema de la misma, aparte de que todavía a la fecha muchas disposiciones no se han puesto en vigencia, la estafa más grande fue darle esa administración de los fondos de pensiones. Porque el mismo Estado no creó una estructura para que se beneficiara, y que esos 1.000 millones de pesos en utilidades que tiene una sola AFP de aquí se vaya lo mismo, hay que hacer los mismos fondos de pensión. Lo que están hablando ahora que hay que aumentar la cotización, que unos técnicos ahí opinando muchísimo disparate lo que están haciendo, porque aquí se tiene recursos. También el mismo dinero debe ser cuánto frente al dólar. La depreciación, la inflación del dólar. ¿Cómo se ha ido devaluando ese dinero que se tiene acumulado ahí? Exactamente. Para beneficiar a otro tercero, otro pendejo. Exactamente. A los que lo están recibiendo, los que reciben los beneficios anuales, claro, inmediatamente lo perciben. Eso, no se calculó eso. Pero exactamente. Ahora, oye bien, fue una trampa, como tú dices, porque incluso se llegó al extremo insólito, al abuso incalificable, cuando se promulgó la ley de establecer que las personas de menos de 40 años de edad no podían tener los beneficios de la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con eso? Que comenzaron a acumular dinero, ¿tú entiendes? Con gente, la mayor parte de la masa empleada de este país tienen menos de 40 y 50 años, ¿tú me entiendes? Y comenzaron a acumular dinero de esa gente sin poder recibir esa gente beneficio. Fíjate qué cosa, ¿eh? Una persona de 20 años que trabaje y pague su seguridad social, a los fondos de pensiones, a la AFP, etcétera, etcétera, óyeme, no tiene derecho a los beneficios,
porque debió comenzar cuando tenía más de 40 años. ¿Tú has visto algo igual? No. Entonces, Tú sabes que son 366 cotizaciones que hay que hacer para tener derecho, algo así, un mundo. Tengo que confirmar con Carlos Hernández, pero es más o menos ahí el punto. ¿Y quién llega a esa cotización? Porque son, qué sé yo, cuántos años. sí, claro. Entonces es una locura. Claro. Eso es una locura, don Sergio. Pero ya también llegar al extremo de que 800 millones de pesos se encuentren retenidos, óyeme, sin entregárselo a los familiares de los pensionados por trabas burocráticas, y no hay ningún organismo de los supervisores que intervenga en eso. Y la superintendencia, ¿cuál es el papel de la superintendencia? De la superintendencia de pensiones, de la superintendencia de seguridad social. Se supone, teóricamente, que es fiscalizarla y obligarlas a que cumplan la ley. ¿Por qué no lo obligan y las intervienen? No, hombre, porque esos son empleados y cobran igual a esa AFP. Hay que decir la cosa como es aquí, don Sergio. Exactamente. Porque ya uno, perdónenme la palabra, ya uno está cansado de que le pongan enema a uno a esta altura de juego. Sí, hombre. Usted me está captando. El problema básico de eso es, primero, que han creado una hiperburocracia para beneficiar a este dirigente de izquierda y sindicalista. Ahí está Rafael Pérez Bodet, un grupo de gente que lo que están hablando de historia con un programa. ¿Usted cree que con un programa, con un término como está la seguridad social hoy día, usted me está captando lo que han metido ese grupo de dirigentes que viene de la reminiscencia de la falsa izquierda? Lo que Juan Isidro Jiménez definió con mucha lucidez intelectual. La falsa izquierda lo han metido en esa hiperburocracia del sector de la seguridad social. Entonces puede ser el gran fracaso dominicano. Sí. Y eso hace sectorialmente a que los dominicanos tengamos cada día menos fe. En el destino dominicano. Claro. Sergio, le cedemos los micrófonos de pasado y presente para que se despida usted esta noche del país. Bueno, necesariamente tengo que despedirme diciendo que las personas que tienen bajo su responsabilidad la fiscalización, control y supervisión de todas esas compañías que se han constituido para manejar los fondos de la seguridad social, cumplan su deber, cumplan su obligación con la patria e intervengan esas compañías para que se vean obligadas a devolverle, a facilitar la devolución de esos 800 millones de pesos a los familiares de los pensionados fallecidos, y para que esas compañías se vean en la obligación de prestarle los servicios que ameritan los asegurados, porque para un asegurado recibir los servicios tienen que estar autorizados y tienen unas limitaciones que muchas veces la gente prefiere hipotecar una propiedad para curarse y no acudir a ellos. Y no acudir a ellos, exactamente. Sí. Bueno, amigos televidentes, ya hemos llegado al final del espacio de tiempo y solo me resta reiterar las gracias una vez más por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana. Buenas noches, amigos televidentes.